Buenas tardes, hermanos. Un gusto en saludarles. ¿Están contentos hoy día? Y bueno, estamos contentos entonces. ¿Y cómo no estarlo si estamos en la casa del Señor para adorarlo? Me llamaba la atención de nuestros hermanos haitianos. Yo creo que a veces uno de otras culturas es bueno copiar ciertas cosas. Vale la pena, nos ayudan. Y hay varias cosas que a mí personalmente me llaman la atención. Los arregladitos que vienen a la casa del Señor. Amén. Lo mejor para Dios. Pero bueno, así que gracias por que nos enseñan, por lo menos, algunas de esas cosas. Y me dio gusto de ver a mi hermano Prósper aquí leyendo. ¿Quieren que les cuente algo? Voy a contar un secreto. Él es alumno nuestro en el seminario. Y este semestre yo estoy ya estamos terminando una clase de homilética. Y el lunes pasado a él le tocó hacer la práctica y predicó un sermón en español. Así que ahí hay un futuro predicador, pastor, ¿no? Así que en la iglesia. Estuvo bueno su sermón. Así que gracias al Señor. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, vuelvo a repetir, creo que debemos venir dispuestos a dar lo mejor para Dios. ¿Cuántos de nosotros somos creyentes? ¿Cuántos creyentes hay aquí en el día de hoy? Todos creyentes. ¿Qué le parece? Me alegro. Qué bueno, ¿no? Porque hay hartos creyentes. Yo quiero que escuche, por favor, el siguiente texto bíblico que yo sé que todos se lo saben. Todos lo saben. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta que hice delante, o hace un momento, y todos levantamos la mano? Quiero decirles de que el Señor no nos llama a ser creyentes. El Señor nos llama a ser discípulos, no creyentes. Y la tarea nuestra es de poder propagar el Evangelio de manera que puedan haber más discípulos y probablemente no tantos creyentes, aunque el creer está implícito en ser un discípulo. Nos mandó a ser discípulos y no creyentes, ni adeptos a buscar adeptos a alguna religión. Muy por el contrario, ustedes se acordarán de que el propio Señor Jesús criticó a algunos que recorrían, dice, grandes distancias con el propósito de hacer, si es que lograban, algún prosélito, es decir, algún adepto a su religión. Nuevamente la pregunta, entonces ahora podría ser diferente, ¿no? ¿Usted qué es? ¿Es un discípulo o es un creyente? Quedamos entonces ahí, ¿no? Más bien a predicar el Evangelio, dice, a toda criatura, pero el propósito fundamental es que nosotros podamos, bueno, no nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que lo hace, que las personas que aceptan al Señor se conviertan efectivamente en discípulos. Hay personas que piensan y que creen, por ejemplo, que pueden ser bendecidos fuera del grupo de los discípulos, es decir, fuera de la actividad de la iglesia, y se quedan, por supuesto, en sus casas, porque ellos creen en la verdad. Claro que creen. Y el creyente puede estar en cualquier parte,
en cualquier lugar. No necesita tener ningún tipo de compromiso. Para ser un creyente yo no necesito ningún compromiso. Simplemente creo. Había una diferencia muy marcada entre toda la multitud que se acercaba al Señor, y dice que incluso hasta religiosos prominentes ellos creían. ¿Pero cuántos fueron discípulos? Poquitos. De tal manera que ahí ya vamos estableciendo nosotros la diferencia. Creyentes son los católicos, son los mormones, los testigos de Jehová, los espiritistas, en lo que ellos creen. Pueden ser hasta los ateos, porque ellos creen en sus propios razonamientos, en sus filosofías, en lo que quieran. Pero Dios no quiere que nosotros seamos únicamente creyentes. El corazón de Dios está mucho más allá de eso. Lo que Dios espera es que nosotros nos convirtamos en sus discípulos. ¿Qué hace un discípulo? Se sienta a los pies de su maestro, escucha lo que su maestro le enseña y adopta la actitud de vida del propio maestro. Aristóteles fue el que creó, es decir, utilizó más bien lo que se conoce como el método peripatético. ¿Y qué significa eso? De que venía el discípulo, el que se hacía discípulo de él, venía a compartir toda su vida. Comían juntos, dormían la siesta juntos, es decir, el momento de dormir la siesta, ¿no? Todo lo compartían. Las preguntas, si tenía que ir a hacer alguna compra, alguna diligencia, allá iba con su discípulo. Y siempre conversando respecto de todo lo que era el devenir de la vida. No había ni un secreto entre el maestro y el discípulo. Ese es un discípulo. Pero creyente, yo creo que había muchos con él. Y lo mismo ocurre con el Señor Jesús. Él hizo lo mismo con sus discípulos, estuvo en todos los lugares. Pero los creyentes esporádicamente hablaban con ellos. Le escuchaban en algún momento, pero no tenían absolutamente ningún compromiso. Muchos de los que creían, incluso esa gran multitud, como nos hacía mención el domingo pasado el pastor en el sermón, que cruza al otro lado del mar de Galilea y se encuentra allá, y el Señor les hace una reconvención. Le dice: ustedes me buscan no porque quieran ser mis discípulos, podemos nosotros leer ahí, ¿no? Porque no tenían intención de eso, sino que me buscan por otra cosa. Ellos creían en Jesús, pero ¿qué creían? Una creencia limitada, que Jesús podía volver a hacer grandes milagros en favor suyo. La definición de creyente significa un devoto, un seguidor, un piadoso, un religioso. Toda esa gama pueden estar dentro de la categoría de los creyentes. Yo no soy un religioso. Nuestro Señor Jesús condenó el hecho de que nosotros seamos verdaderamente religiosos, o condenó la religión y los religiosos, justamente. Lo podemos ver en todos los episodios del Nuevo Testamento, cómo Él se comportaba con ellos. Y dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio. Eso es actitud de vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Quiénes no se avergüenzan del Evangelio? Un creyente da vuelta la espalda en el momento que él considere que no le conviene seguir anunciando que es un creyente. Un creyente no está comprometido con los valores éticos del reino. Un creyente, él dice que es un creyente, pero agrega incluso algo más: a mi manera. Es decir, el creyente se puede dar todos esos tipos de libertades que le pudieran aconsejar el momento oportuno como para poder desvirtuar y no comprometerse. Pero el discípulo, ¿qué hace? El discípulo es alguien que está completamente comprometido, no solo con el maestro, sino con sus ideales, con sus valores, con la vida.
¿qué haría Cristo en mi lugar? Es una pregunta diferente. Un creyente jamás va a estar preocupado de qué es lo que haría Cristo en el momento que necesite tomar una decisión importante. Pero el discípulo, él siempre va a estar pendiente de qué haría mi maestro. En cambio, discípulo significa apóstol, significa maestro, también significa un evangelista, un divulgador, un evangelizador, un ministro, un profeta. También discípulo significa un embajador, un mensajero, un anunciador. ¿Qué le va a interesar a un creyente de anunciar algo? Para nada. Y podríamos nosotros pensar en esta hora, ¿cuáles serían las diferencias reales entre un creyente y un discípulo? Podemos decir lo siguiente, mis hermanos: el creyente, lo único o lo que suele esperar, para no ser tan lapidario, un creyente suele esperar panes y peces. En cambio, un discípulo es un pescador. Hay una gran diferencia entre una y otra cosa. La mayoría de los creyentes, lo único que está a veces tratando de conseguir es consumir lo que el reino le ofrece. ¿Qué hay para mí aquí? ¿Qué ventaja puedo conseguir? ¿Qué es lo que puedo lograr? Le gusta recibir, pero lo que nunca le gusta es dar. Un creyente no da, un discípulo da. Y no solo da en el sentido como nosotros lo entendemos, de dar cosas materiales, de ofrecer algo a alguien, sino es alguien que se está dando a sí mismo, se está entregando a sí mismo. Como Pablo aconseja a los hermanos en Roma, ¿qué les dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién es ese? Es un discípulo. El creyente lucha por creer. Incluso tiene momentos de grandes dudas. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Me conviene creer en esto o no me conviene? Y siempre está buscando en la Biblia una aprobación a sus conductas. El discípulo se somete de manera voluntaria, todo, y cree absolutamente. No hay ningún tipo de dudas. El discípulo, la lucha que mayor tiene es por reproducirse. El creyente común casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Los demás no tienen importancia. Lo que le ocurra al vecino, eso no importa. Lo que le ocurra al hermano no le interesa. Nada más que al pasar. Muchas veces palabras de buena crianza: voy a orar por ti. Y uno se pregunta: ¿y se habrá acordado de orar por mí? Nos quedamos con la duda. Siempre, ¿qué puedo obtener? Es la pregunta. ¿En qué me va a beneficiar este asunto? Mis hermanos, otra idea respecto de la diferencia entre el creyente. El creyente se gana, se convence, se busca. Pero en cambio el discípulo es alguien que se hace. Y se hace a sí mismo porque está dispuesto a someterse a el dominio de quien tiene la verdad, su maestro. Una vez dijo el famoso evangelista Billy Graham: cuesta un 10% de esfuerzo para ganar a una persona. 10% para ganarlo, para que sea creyente. Pero cuesta un 90% para que permanezca fiel como discípulo al maestro. ¿No nos dice nada? No es solo la realidad que nosotros podemos observar, es una realidad universal. Es parte de la característica de nosotros como seres humanos. El creyente depende
lo decimos figuradamente, depende en gran parte o en gran medida de los pechos de la madre. Siempre necesita estar recibiendo de los pastores, de los líderes, y hay algunos que se hacen tan dependientes que a veces los líderes se convierten en sus verdaderas muletas. Y si no consultan, no hacen nada. Ese es un creyente. El discípulo es el que toma sus propias iniciativas. Es diferente. Y se quedó la mujer, refiriéndose a Ana, esta mujer en el Antiguo Testamento, la madre de Samuel, que dice: ¿hasta cuándo cuidó al niño? Hasta cuando fue el momento, dice, de destetarlo. Y enseguida, ¿qué hizo? Lo trajo y lo dejó donde el profeta, para que se convierta en un discípulo, no en un creyente. Yo creo que figuradamente tomando eso, nosotros también debemos de pensar hasta qué momento dejamos de utilizar a otros para que sean nuestras muletas. ¿Cuándo vamos a dejar que otros sean los que tomen las decisiones por nosotros y convertirnos en verdaderos discípulos y decirle al Señor: Señor, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? ¿Cómo me comprometo? ¿Cómo te sirvo? Pero en una relación personal con el Maestro. El creyente, ¿qué busca? Siempre está buscando los halagos. Me voy de esta iglesia. Y yo le pregunto: ¿y por qué se va? Es que ni me saludan. Mire, yo hice tal cosa y nadie me tomó en cuenta, ni lo dijeron delante, como que si no les importara lo que yo hago. Entonces me voy. ¿Y qué está buscando? Que lo reconozcan. Que digan: pero mire, qué bien, hermano, lo que usted hizo, pero qué fantástico como lo realiza, espectacular. Y el hermano, con un tremendo ego, entonces está dispuesto a volver nuevamente. Y el día que no le digan nada, se va. ¿Qué es ese? Un creyente, absolutamente un creyente. Pero el discípulo es un sacrificio vivo, que presentéis, como dice Pablo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, es el culto que le rendimos a Dios de manera inteligente. Rendirle un culto inteligente al Señor es convertirnos en discípulos capaces de poder tomar decisiones en favor de Dios. Así que, hermanos, Pablo, os ruego. No dice ni siquiera les exijo, les pido, les ruego. Y cuando dice les ruego, por las misericordias de Dios. Oiga, pero qué tremendo sufrimiento tenía este tremendo apóstol, pensando en que muchos eran creyentes, pero pocos eran discípulos. Si dentro del cristianismo no estuviéramos tan preocupados por los reconocimientos personales, ya probablemente habríamos ganado nuestras ciudades. El grupo de discípulos sería mucho mayor y las iglesias tendríamos una impronta distinta. Pero, mis hermanos, el creyente, otra de las diferencias, entrega parte de sus ganancias. Cuenta el diezmo, pero ahí a la vaca, que no le sobre ni le falte. Y usted observará, no sé, yo nunca he visto, pero me imagino, ¿no?, que el creyente hasta los centavos le pone si hace un cheque. Sacudían la cuenta. Pero la diferencia con el discípulo, ¿cuál es? El discípulo entrega su vida. Su vida. Y quiero decir aquí que el diezmo no es lo importante, es una medida. Y es una medida donde parte. Pero no es solo lo que yo gano, sino que el diezmo es la entrega de todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy, que es completamente diferente. El creyente puede caer en la rutina. Y de hecho, un creyente es rutinario, no hay más. Pero el discípulo es un revolucionario, en el sentido de que está siempre esperando cambios.
No revolucionario como entendemos a veces en el mal sentido de la palabra, sino un revolucionario que quiere cambiar las cosas, no se conforma con el status quo, no quiere que siempre permanezcan las cosas de la misma manera, sino muy por el contrario. Uno de los peligros del creyente es quedarse atascado en los triunfos del pasado. Pero cuando nosotros éramos jóvenes, ahí sí. Cuando nosotros fuimos pastores en el turno, pero cuando estaba el pastor Schufenegger aquí, ahí sí. Y ocurre que el pastor Schufenegger ya había dejado de ser como 20 años pastor del mundo, o más quizás, porque ya habían pasado otros 2 pastores por la iglesia, ¿no? Pero ahí sí que las cosas funcionaban. Cuando el pastor Ríos era el pastor aquí en la primera, Es cierto. ¿verdad? Claro. Pero, entonces, ¿qué es lo que hace el creyente? En esta rutina se queda en los triunfos del pasado. Y esos son sus recuerdos, pero no hay proyección. En cambio, el discípulo, ¿qué hace? Está tratando de pensar cómo podemos mejorar las cosas, cuáles son los sueños, cómo trabajamos para poder conseguirlos. ¿Se acuerdan que predicamos hace poco tiempo atrás, un par de meses? Tengo un sueño. No tengo sueño. A lo mejor el creyente tiene sueño. El discípulo tiene sueños. Sueños de proyección, sueños de grandeza, cosas para poder realizar. Y es interesante la palabra rutina. Sáquenle la T y le va a quedar la palabra ruina. Un creyente rutinario llega con su vida a la ruina. No la lleva al triunfo, no hay victoria, no hay gozo, no hay alegría. El creyente sufre todos los días y todo es un sufrimiento. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el gozo? El gozo está no en el creyente, el gozo está en el discípulo. Porque sabe que lo que el maestro le pide es absolutamente lo mejor. La rutina puede convertirse en la ruina de muchos. El discípulo, sin embargo, busca cambios, avances en la obra del Señor, en el ministerio que ha recibido de parte de Dios. Como dice Hebreos, puesto los ojos. Usted sabe el resto del texto, ¿no? ¿En quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Es decir, todo lo que yo pretendo, todo lo que quiero, todo lo que me proyecto, ¿dónde está? Fijado en la persona de Jesús. ¿Qué quiere Cristo que yo haga, que yo sea capaz de poder realizar? El creyente que busca, siempre que lo anime. Pero es que nadie me estimula. Siempre hay que animarlo. Mi hermano, si tú eres capaz, es que tú puedes, tú tienes condiciones. Hay que empezar a subirle un poquito el ego, ¿no? Para que él pueda entonces despejar. En cambio, el discípulo es el que está siempre dispuesto a animar, no a que lo animen, sino a animar, a estimular, él ser el estimulador. Lamentablemente, en muchas congregaciones hay personas que están o andan buscando experiencias que los animen. Si los cultos fueran diferentes, entonces nosotros también seríamos diferentes. Si el culto fuera, pero avivado en el sentido de que nos despierte, nos levante y aquí nos haga sentir cosas especiales, entonces sí vamos a ser mejores cristianos. No, si no depende del culto ni nada, sino que depende de que nosotros seamos o creyentes o discípulos. Es así de simple. El creyente espere que le asignen tareas para servir y andan detrás del pastor. Pastor, ¿dónde cree usted que yo puedo servir? Pastor, ¿qué cree usted que son mis, cuál cree usted que son mis dones? Y mire, le preguntan al pastor. ¿Cuáles serán mis habilidades? O de repente uno le preguntarán a los diáconos, oiga, diácono fulano, ¿por qué no es una ayudadita? ¿Cómo yo podría servir en la iglesia? ¿Cómo podría servir al Señor? ¿Cuáles serán mis talentos? ¿Dónde estarán? En otras palabras, es como aquel empleado que no tiene ninguna iniciativa. Le dicen, levante esto y póngalo allá,
¡pum!, lo hizo. Y enseguida se quedó de brazos cruzados. Y viene el patrón y le dice, oiga, pero no hay nada que hacer, usted está desocupado. Patrón, ya hice lo que me dijo. Moví este vaso de aquí a acá. Dígame, ¿qué más tengo que hacer? Si usted fuera el patrón, ¿cuánto tiempo tendría a ese empleado? Se ríen, ¿no? Pero bueno, entonces eso es lo que pasa. Señor, ¿hay algo más que yo quiera, que tú quieras que yo haga? Señor, ¿habrá algo más? Eso es lo que anda siempre buscando el creyente. Mientras que el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Se da cuenta de lo que hay que hacer. Y si encuentra algo que no corresponde, que está fuera de lugar, lo va a tratar de arreglar. No va a andar consultando tanto porque está comprometido. Hay tres cosas que el discípulo hace. Primero, identifica las necesidades. Las necesidades tienen que ser identificadas. Ve que no falte nada, o que todo esté en orden, o que todo esté funcionando. La otra cosa que hace, usa sus dones para Dios, los dones que Dios le ha dado. Reconoce que son de Él para llenar esas necesidades. No espera que otros lo hagan. Pero ¿y por qué nos ha hecho esto? ¿Se da cuenta que a veces en la iglesia tenemos muchos supervisores? Una cantidad de capataces, pero que andan, oye, ¿por qué nos ha hecho esto? ¿Y por qué las bancas están en ese lugar? Y mire, ¿por qué quedó sucio el otro espacio? ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Hay algunos, oiga, parece que pasó un huracán por ahí. Esos son más diplomáticos, ¿no? Lo dicen de una manera más jocosa. Pero la idea es, ¿por qué yo no lo puedo arreglar en lugar de esperar que otros lo hagan? ¿Por qué no hacerlo? Entonces usa sus dones, los dones que Dios le ha dado para poder cubrir las necesidades. Y en tercer lugar, se capacita para darle a Dios el mejor servicio. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no hay que improvisarle. Yo siempre me pregunto, si por un tema X nos invitara el presidente de la República a conversar con él, ¿qué haría usted? Busca asesores, se informa, lee acerca de eso. Es decir, cuando llegue, no necesariamente para impresionarlo, pero sí, si ha confiado en mí, entonces yo tengo que dar lo mejor en esta oportunidad. Pero mis hermanos, nuestro jefe es el Rey de Reyes y el Señor de señores, y a veces le damos lo que sobra, y ni siquiera lo que sobra lo improvisamos. El creyente, ¿qué hace? Murmura y reclama. El discípulo obedece y, como dice la Escritura, se niega a sí mismo. Se obedece, está dispuesto. Estoy convencido que uno de los pecados que hace más daño dentro de la iglesia es precisamente el de la murmuración. ¿Y quiénes murmuran? Los creyentes. Un discípulo jamás está murmurando. El discípulo está preocupado de hacer lo que tiene que hacer, de servir al Señor de la mejor manera. No tiene tiempo para preocuparse de minucia. ¿Y qué hizo este o qué no hizo este otro? ¿O qué me gusta de fulano y qué me desencanta de esta otra persona? En aquellos días, nos dice el libro de los Hechos, y observe, recién naciendo la iglesia, dice, y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. A estas les están dando más que a estas otras. Y comienza la murmuración. Y como los discípulos eran hebreos, entonces a estas son las que están favoreciendo, las otras no. Murmuración. Y eso pudo haber provocado un quiebre grande dentro de la iglesia. Pero sin embargo, gracias a Dios, la visión de los discípulos. ¿Quiénes tuvieron la visión? Los discípulos. No, esto hay que cambiarlo. Hay que echar a funcionar los dones, los talentos, las habilidades. Y buscaron a 7 diáconos. Y se solucionó el problema. Y comenzó a decir, pero ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Quiénes tuvieron que intervenir? Los discípulos. Si hubiesen dejado que los creyentes siguieran murmurando, la iglesia en su comienzo habría quebrado, pero absolutamente. Por eso el corazón de Dios, o en el corazón de Dios, nunca ha estado la idea de hacer creyentes. Dios espera que haya discípulos. Por eso dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, no algunas cosas, porque el creyente guarda las que le convienen. El discípulo es incondicional a todo lo que el Señor le enseña y requiere. Cuando un creyente se convierte en discípulo, escúchelo bien, el número de discípulos aumenta en gran manera, como ocurrió también en el libro de los Hechos. Avanzamos al capítulo 5, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres, dice, como de mujeres. No dice que el número de creyentes aumentara en gran manera. Dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra creyente en el Nuevo Testamento? Tarea. No. No. Mire, ¿sabe? La palabra creyente aparece no más de 18 veces. ¿Y sabe cuántas aparece la palabra discípulo? Según la versión que sea, más de 290 veces. Por lo tanto, ¿qué quiere Dios de nosotros? Quizás en esta hora podemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí? Ya sabemos lo que Dios quiere, pero ahora, ¿cuál es la decisión que yo tomo frente a Dios? ¿Qué es lo que quiero ser? Yo, mis hermanos, les confieso, yo quiero ser un discípulo. No quiero ser un creyente. No me quiero conformar siendo creyente, sino al contrario, un discípulo, al que comprometerme con el Señor cada día, poder servirle de la mejor manera posible. ¿Cómo? Bueno, Dios se encargará de mostrarnos a través de su Espíritu a cada uno de nosotros. ¿Qué depende? ¿De qué depende? De que usted y yo seamos capaces de decirle, Señor, no quiero seguir siendo más un creyente. Quiero ser un discípulo. ¿Usted le quiere decir eso al Señor? Yo le quiero decir, Señor, yo quiero ser un discípulo. No me quiero conformar con ser un creyente. Como creyente me voy a morir desconforme, me voy a morir amargado, me voy a ir de este mundo insatisfecho, de no haber logrado más cosas. Pero como creyente me voy a ir contento. Hice todo lo que pude. A lo mejor no alcancé a hacer todas las cosas. No, porque nunca vamos a poder. Quizás los sueños nos van a sobrepasar, pero lo que hice, lo hice con el mejor empeño, con el máximo esfuerzo y con el mejor criterio para servir al Señor. Como discípulo, pero no como creyente. ¿Usted quiere ser un discípulo? ¿Amén? Amén. Invito a que a todos los que quieran ser discípulos se pongan en pie para que tengamos una oración, un momento de oración. Qué bueno. Nos vamos convertidos en discípulos a nuestra casa. Y darle gracias al Señor porque estoy convencido y creo, a través de su palabra, que Dios tiene muchos discípulos en esta iglesia. Dios quiere que la minoría sea creyente. Señor, ¿cómo no darte gracias? Darte gracias porque tú esperas que nosotros podamos ser discípulos incondicionales tuyos. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea el que nos muestre, el que nos toque, el que nos hable, que nos susurre, que nos diga con claridad a cada uno lo que tú esperas que podamos hacer. Señor, y como discípulos tuyos, dispuestos a poder servirte. Gracias porque tú nos darás la fuerza. Amén. Y gracias porque tu promesa es que tú darás las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Y si nosotros consideramos que no tenemos fuerza, es porque estamos pensando solo como nosotros. Pero te rogamos, Señor, que tú pongas en nuestra mente el pensar como tú quieres que pensemos. Amén. Padre, para poder ser los mejores discípulos. Bendice nuestra congregación. Bendice a cada uno de mis hermanos con todos sus talentos, con todas sus habilidades, con todo el potencial que hay, Señor, en esta congregación.
para que nos convirtamos en los discípulos que tú quieres que seamos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios nos bendiga. Amén. Entonces, hermanos, si nos quedamos en pie para terminar, o se van.